Bien, en esta ocasión vamos a estudiar el tema del equivalente T, la red T, que es equivalente a un transformador. Aquí en pantalla les estoy mostrando lo que es el transformador, donde serían dos bobinas acopladas con una coeficiente de acoplamiento, una constante K. Y bueno, ahorita analizamos el ejemplo este, pero lo que sí me gustaría nada más así en forma breve es demostrar que este circuito que está aquí, en apariencia muy diferente, pues es equivalente en realidad al de arriba. Es un circuito que simplifica el análisis para utilizarlo como como dos simples mallas. El acoplamiento magnético, entre comillas, podemos decir, desaparece. Y bueno, también explico en el video por qué aparece un capacitor dentro de ese modelo equivalente. El transformador se puede ver como un sistema, un dispositivo que tiene simplemente dos puertos, puerto de entrada, puerto de salida. La entrada tiene pues su voltaje y la salida es y corriente, voltaje y corriente. Los sentidos de estos, bueno, va a ser de acuerdo a la convención del punto y es lo que vamos a ver en el análisis a continuación. Ok, en este análisis tenemos el transformador monofásico con inductancias ideales, sin resistencias. Tenemos solamente las inductancias, la convención del punto, los puntitos que están aquí, la inductancia mutua, los voltajes en rojo. Fíjate la polaridad que tengo y las corrientes. Entonces, vamos a hacer un análisis de por qué es el equivalente en T que les estaba mostrando. El voltaje del lado izquierdo es igual al voltaje autoinducido de la forma que ya conocemos, es este término, más el voltaje inducido por la corriente I2 debido a la inductancia mutua. De igual forma hemos hecho el análisis para el puerto 2. Tenemos el voltaje autoinducido por el voltaje inducido por la corriente I1. Para cambiar, hacer el análisis de redes, recordemos que para el análisis de mallas necesitamos considerar las corrientes en las mallas en el mismo sentido de las manecillas del reloj. Y eso significa entonces que, bueno, pues a la corriente I2 hay que cambiarle el signo, definir una corriente I2'. De esta manera, entonces, pues la primera ecuación va a tener ahora un signo negativo aquí, pero con I2'. Además, voy a agregar y quitar un término de esta manera. La forma que va a tener es interesante porque es la que me va a llevar precisamente a la representación T. Lo que yo tendría entonces es de esto mismo, lo reescribí, solamente que ahora los dos términos, uno aparece aquí, este, y tenemos este otro aquí. El de los primeros dos términos entonces, pues es la misma derivada, lo saco como factor común y tendría L1 menos M. Y estos dos siguientes términos, bueno, la m queda como factor común junto con el operador y saco la corriente I1 menos la corriente I2', que sería estas dos. Esta es una suma de voltajes que es igual a cero dentro de las mallas que vamos a obtener. Esta es la primera ecuación de voltajes de la malla. Es la del lado izquierdo, la del voltaje 1, la de la entrada. Y de igual forma se va a hacer el análisis, pero para el lado derecho tenemos el voltaje V2, tenemos las ecuaciones que ya les había comentado, pero ahora la corriente I2, pues hay que cambiarle el signo, que tendría esta forma. Y después de eso, pues le agregamos y le quitamos, pero ahora un término semejante al que le agregué hace ratito, pero lo que voy a hacer ahora es colocar la derivada de I2'. Y bueno, pues eso me va a llevar a algo semejante a esto. ¿Esto por qué? Pues porque ahora la derivada I2' con L2 es la que agarro para este signo sería la positiva. Entonces, este signo negativo con este signo negativo es el que toma el signo positivo de aquí. Y el signo negativo pues sería el que le daría forma a este otro. Entonces, fíjate que ahora la ecuación tiene dos términos con signo negativo. O lo que es lo mismo, multiplico por menos 1
El lado izquierdo se vuelve así con menos V2 y el lado derecho tengo esta suma de voltajes. Si tú entonces, pues junto con esta ecuación, lo checas bien, bueno, pues esta suma de voltajes, estas mallas con estos voltajes aquí, representa prácticamente el equivalente T del transformador. Y bueno, nada más es importante recordar algunos aspectos de esta representación. Simplemente, pues hay una resta en las inductancias equivalentes y esa resta puede ser negativa y es lo que nos va a pasar en un momento más adelante en el ejemplo que vamos a ver. Por eso es que aparece en el lado izquierdo un capacitor. Ahorita lo vamos a ver. Entonces, del lado izquierdo sería L1 menos la inductancia mutua. M sería la inductancia mutua y aquí sería L2 menos la inductancia mutua. Y bueno, creo yo que es suficientemente entendible el suma de voltajes igual a cero en ambas mallas para estar estudiando este tema de transformadores. Ahora vamos a ver el concepto, pero pues aquí en el LTSpice. Veamos qué es lo que tenemos en LTSpice. Pues tenemos simplemente eh, dos bobinas. La bobina L1 va a tener una inductancia de 30 milihenrios. La bobina L2 va a tener una inductancia de 60 milihenrios. La inductancia mutua va a ser de 40 milihenrios. Entonces el equivalente, bueno, aquí tendría yo la inductancia mutua sería 40 milihenrios. El lado derecho tendría 60 menos 40 me va a dar 20 milihenrios, que es lo que tengo aquí. Y el lado izquierdo tengo un capacitor. ¿Por qué puse un capacitor aquí? Pues porque si restamos 30 menos 40 va a ser 10 milihenrios, pero negativos. Aquí el detalle es que yo no puedo implementar una inductancia negativa. Sin embargo, es una reactancia, finalmente es una cantidad compleja, parte imaginaria, compleja, negativa, que es fácilmente representable por un condensador, que está a menos 90 grados por el signo negativo. Entonces lo que se hace a continuación es, bueno, manejamos una reactancia equivalente a ese valor negativo, pero en lugar de implementarlo con la bobina, lo implementamos con el capacitor. De esta manera, antes de hacerlo, veamos los parámetros que tengo. Tengo aquí frecuencia en radianes por segundo igual a 100. La frecuencia en hertz, bueno, pues sería entre 2pi. El periodo sería este. Estas son las tres inductancias. Y K es el coeficiente de acoplamiento entre las dos bobinas, que es lo utilizo aquí en esta K. La función seno, bueno, sería de amplitud 10, frecuencia F, que en este caso pues sería la obtenida aquí en este equivalente, correspondiente a 100 radianes por segundo. Y bueno, un desfasamiento de 90 grados porque estoy sumándose los 90 grados para representar con este seno un coseno. El parámetro n igual a 10.000, ahorita lo explicamos. Ahorita voy a cambiarlo, ahorita les digo de qué se trata en realidad, a 100 o a 100 vamos a dejarlo ahí. Y el transitorio va a ser de 0 hasta 100T. Y vamos a ver los últimos 5 ciclos. El paso máximo es de 0.1 milisegundo del algoritmo de integración. Y bueno, este parámetro que está aquí es el interesante. Fíjate que el condensador va a tomar el parámetro C como su valor. Y la manera en que lo calculo es la siguiente. La reactancia inductiva con la bobina está negativa, pues sería de 10. Recuerda, 30 menos 40, pues sería menos 10. Yo agarro 10 y multiplico por omega. Omega son los 100 radianes por segundo, entonces eso me da XL. Entonces el valor de C sería igual a esta expresión que tengo yo aquí, que sería prácticamente, recuerda, reactancia es igual a 1 sobre C omega. Entonces la capacitancia es igual a 1 sobre reactancia, que en este caso es la del valor negativo, por omega.
y eso es lo que me va a dar el valor del capacitor. Entonces abajo tengo la misma fuente de voltaje con los mismos datos y bueno, pues hacemos la simulación y vemos los resultados para que veas la equivalencia de los dos transformadores. Aquí yo, por ejemplo, este sería el voltaje de entrada y este sería el voltaje de salida. Este sería el voltaje de salida de nada que ver, ¿no? Están muy diferentes. Recuerda que estoy haciendo para la simulación para 20 ciclos, para 100 ciclos. Tú puedes decir, bueno, el voltaje E, que es del equivalente T, pues está muy diferente al otro. Esto es finalmente teoría y les he comentado en diversas ocasiones de que el análisis de fasores, impedancias es normalmente en estado estacionario. Entonces lo que pasa es de que lo que estamos observando aquí es un comportamiento en un tiempo relativamente corto. Por eso yo tenía aquí un número muy grande. Voy a colocar aquí 1000. Hacemos la simulación y, y bueno, ya se va emparejando. Ya tenemos pues un valor relativamente este, igual. Se emparejaron, al menos ya se parecen más. Vamos a subirle a otro número. En lugar de 1000, vamos a ponerle 10.000 ciclos. Y vemos nada más los últimos 5 ciclos, ¿no? Es la fórmula que tenemos en el comando de tran. Ahorita está haciendo la simulación. Nos esperamos un momento porque también el paso máximo es de 0.1 milisegundos. Entonces es una cantidad considerable de trabajo de LTSpice. Y bueno, ya terminó. Entonces el voltaje de entrada pues sería el que está en verde y el voltaje, el BC y el BE, que serían los dos voltajes en la resistencia de carga, pues ya no se, ya están empalmados, se confunden. Entonces voy a hacer un zoom aquí para que trates de ver precisamente ese empalme, ¿no? A ver si es posible verlo. Ahí está. Estamos en cuestiones de 10 milésimas. Entonces, en realidad sí lo es equivalente, pero en una cantidad considerable de tiempo. Y bueno, es interesante cómo implementar una inductancia negativa y pensar precisamente que la inductancia, reactancia, el equivalente de la reactancia con negativo, pues es el capacitor. Y bueno, pues la lógica para llevar a cabo esto y los tiempos necesarios. Son conceptos interesantes que hay que considerar en el análisis y estudio de los circuitos eléctricos con transformadores, en este caso la red equivalente T. Y con eso concluyo este video, espero que haya sido de tu grado, si es así, pues un like por ahí. Si hay alguna cosa que sientas que tenga todavía que decir en este tipo de videos, pues algún comentario me servirá mucho para ver qué puedo hacer para mejorar estas presentaciones. Por el momento eso es todo. Hasta luego.